Buenos días, soy Carlos Campos, médico del Hospital de Ciudad Real, y hoy, por motivo de la solemnidad del Corpus Christi, de la mano de jóvenes católicos, hemos preparado este pequeño vídeo para dar unas pinceladas sobre los milagros eucarísticos o las hostias sangrantes. Es un tema que se ha puesto de moda en los últimos años gracias a la aportación que hizo Carlo Acutis, ya que creó esta página que vemos aquí, en la que se recogen todos los milagros eucarísticos que ha habido a lo largo del tiempo. Como veis, ha habido muchísimos, ¿vale? Entonces, solo vamos a tratar los más recientes, que son también un poco los que más interés científico han despertado. Y bueno, toda la bibliografía que he utilizado la podéis encontrar en esta página o en este libro, que se llama Un cardiólogo visita a Jesús. Es un libro que está en italiano, pero es muy bueno para aquellos que quieran profundizar un poquito en el tema. Empezamos entonces. Bueno, para empezar, me gustaría aclarar esto al principio porque es algo que se repite en todos los milagros eucarísticos y que no quiero estar repitiendo. Y es que todos coinciden en que al analizar la sangre es del grupo AB y es el mismo grupo sanguíneo que encontramos en las heridas o en los restos de sangre que hay en la sábana santa y que hay en el sudario de Oviedo. Es algo que ya comentamos en un vídeo hace unos meses y para quien lo quiera ver, pues estará en el perfil de esta página de Instagram. Algo también que quiero comentar es un poco cómo se produce esto de los milagros eucarísticos. Pues normalmente hay dos mecanismos. El primero es que el cura durante la consagración tenga alguna duda de fe y en ese momento pues caiga una gota de sangre o se transforme la hostia. Y el segundo, que es el que más se ha repetido en los últimos años, es que a la hora de comulgar una hostia se caiga al suelo. Entonces, en ese caso, lo que se hace, si eres un poco delicado y no quieres soplar y comértela, es se deja en un vasito de agua, se guarda en el sagrario y se espera a que se disuelva. Una vez que se ha disuelto, se utiliza como agua bendita, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo cómo, en función de esos dos mecanismos, se han producido estos milagros. El primero que quiero hablar es el milagro del anciano del siglo VIII, que se dio en Italia. Y bueno, este es verdad que es muy antiguo, pero se ha analizado en varias ocasiones y quiero hablar de él porque es uno de los más famosos o de los más conocidos a nivel mundial. En el anciano lo que vemos es esto, ¿vale? Esto era una forma que se transformó o que se convirtió en carne y la sangre del cáliz aparece como coagulada, ¿vale? Está formada como coágulos. Es verdad que, bueno, es muy antiguo y está como muy seco, pero si se analiza a microscopio electrónico, lo que se ve es esta imagen de aquí. Esto para una persona normal, pues, no se sabe muy bien, no sabes muy bien lo que ves. Yo tampoco, pero para los patólogos, que son los que se encargan de estudiar la histología de los tejidos, lo que ven aquí son células de tejido cardíaco, ¿vale? De miocardio. Y además, este milagro es un poco diferente a los demás porque se han encontrado restos de un nervio, ¿vale? Es decir, hay restos de tejido nervioso que parece corresponder con el nervio vago. El nervio vago es el encargado de llevar o controlar un poco la frecuencia cardíaca, ¿vale? Es el que hace que el corazón lata más rápido o más despacio. Entonces, bueno, eso es algo curioso que se encontró aquí. Esto fue una investigación que se hizo en 1976 y ya la OMS y la ONU declararon que no se podía dar ninguna explicación a que se encontrase tejido cardíaco en este trozo de pan. Algo también curioso es que en la sangre se analizó y se hizo la prueba de electroforesis. Esta prueba intenta determinar las proteínas que componen distintas sustancias, ¿no? Entonces se vio que tiene una composición proteica muy similar a la que se encuentra en la sangre fresca. Luego nos vamos al milagro de Buenos Aires de 1996. Este se produjo por lo que he comentado antes, una hostia que se cayó al suelo y se guardó en el sagrario. Cuando pasaron los días que ellos pensaban que iba a estar disuelta, lo que encontraron en el vaso es esto que vemos aquí, que de la hostia había salido una sustancia rojiza, ¿vale? Como una especie de costra. El encargado de supervisar toda esta investigación fue este hombre que seguro que os suena, que es el actual
Papa Francisco cuando aún era cardenal, ¿vale? O sea que el Papa estaba al tanto, bueno, en aquel momento el cardenal Bergoglio estaba al tanto de la investigación. Y a la conclusión en la que se llegó es la que, bueno, en la que se resume en las frases que dio este hombre. En este milagro eucarístico hubo varios equipos de investigación que fue escalando el nivel y el último, por así decirlo, el más importante, fue cuando llegó a este hombre, Frederick Tube. Este hombre era forense y cardiólogo encargado de, el área de Nueva York, es decir, era un tío muy top, pero como sabéis, la sanidad en Estados Unidos es la mejor del mundo y más en ciertas zonas, ¿no? Pues en Nueva York este hombre era el jefe de medicina forense y además era cardiólogo. Entonces, a este hombre le llevaron una muestra de tejido sin decirle de dónde era y le preguntaron qué era lo que él veía. Entonces, lo que él dijo es que veía tejido de miocardio, que pertenecía seguramente a la pared izquierda, a la pared del ventrículo izquierdo, a una zona cercana a las válvulas. Y lo más sorprendente es que decía que este tejido tenía una condición de inflamación. Es decir, que tenía que ser un tejido que había sufrido algo, ¿vale? Algún proceso. Era un tejido sufriente, por así decirlo. ¿Y por qué él decía que era un tejido que tenía condiciones de inflamación? Porque lo que vio fueron glóbulos blancos, que son las células de defensa. En más detalle, lo que vio fue neutrófilos, algunos linfocitos y algunos macrófagos, ¿vale? Entonces, algo curioso que dijo es que en el momento en el que se había tomado la muestra de ese corazón, el corazón tenía que estar latiendo, tenía que estar vivo. ¿Por qué? Porque estas células, los glóbulos blancos, aguantan muy poco tiempo en un tejido muerto, ¿vale? Es decir, los glóbulos blancos no se encuentran en los tejidos, como se pueden encontrar otras células, ¿no? Sino que se transportan en la sangre. Entonces, para que esos glóbulos estén presentes en el tejido, tienen que haber sido transportados por la sangre. Es decir, tiene que estar circulando la sangre, ¿vale? Y además, la viabilidad que tienen estas células es muy poca, ¿vale? Son de unos minutos. De hecho, siempre que se toma una muestra de un tejido inflamatorio, se recomienda que se meta en formol en menos de una hora. ¿Por qué? Porque si no las células se mueren. Entonces, decía que ese corazón tenía que haber, o sea, esa muestra tenía que haberse cogido de un corazón vivo y hace muy poco tiempo. En cambio, la respuesta fue que era de un trozo de pan consagrado que había sido hace ya unos meses, que se había conservado en agua durante unos días y dijo que no habría ninguna explicación porque las células, al tenerlas tanto en tiempo en agua, ese agua hubiese entrado en las células de miocardio y se hubiesen desnaturalizado o hubiesen perdido su forma característica, ¿vale? Y es algo que no pasó. Y que además el tejido de cualquier ser humano o cualquier animal tiende a podrirse, ¿no? A descomponerse cuando no pasa un tiempo y no está conservado adecuadamente. Pues este tejido que no tenía ningún tipo de conservación, que además había estado en agua durante unos días, pues no había ninguna explicación para, para, para que cuadrase con lo que él veía. Y esto fue lo que él vio, ¿vale? Estas fueron las fotos que se tomaron de esa muestra. Lo que vemos son células de miocardio, ¿vale? Células cardíacas con tejido inflamatorio, que es todo esto que vemos aquí, ¿vale? Entonces, si pensamos que ese trozo de pan consagrado, esa hostia sangrante, pertenece al corazón de Jesús, pues lo que veis aquí son fotos microscópicas del corazón de Jesús, ¿vale? Algo que la verdad que es bastante curioso. Vamos a los milagros de Polonia que se dieron en 2008 en este pueblo de aquí, Sokolka, y en Legnica en 2013. Estos fueron con el mismo mecanismo que hemos contado antes, que se cayó y se conservó en el sagrario. En el caso de Sokolka, cuando fueron a sacar la hostia, vieron esta especie de sustancia rojiza en ella, la separaron de la hostia y la pusieron sobre un corporal. Y la sorpresa fue que se fusionó con los hilos del corporal, de forma que al verlo en microscopio, las fibras de tejido miocárdico están fusionadas con los hilos del corporal.
algo que no hay explicación, ¿vale? Y en el caso del Lesnica lo que se vio fue algo parecido a un coágulo, que parecía un coágulo de sangre, pero que al analizarlo en microscopio se vio que también, aparte de sangre, eran células de miocardio. Estas fueron las fotos de microscopio electrónico que se obtuvieron y esto es un esquema de cómo es una célula de miocardio. Como veis, son células de miocardio, ¿vale? Y estos fueron los investigadores que se encargaron de este estudio. Y estas son las fotos de aquel estudio, pues, y es lo mismo que he comentado antes, ¿no? Fotos de lo que para algunos sería el corazón de Jesús, ¿vale? Vamos a acabar con este milagro que fue el que se produjo en Tixtla, en México, ¿vale? En 2006. Este es un poco diferente a los otros que he comentado, porque lo que sucedió es que de una forma, de una hostia, empezó a brotar sangre. Y debajo de esa sangre se analizó, y al igual que en los otros casos, había también tejido de miocardio. Este va un poquito más allá porque el laboratorio al que se llevó, este GenX de Bolivia, fue capaz de determinar que no solo era el grupo sanguíneo AB, sino que el RH era negativo, es decir, que sería grupo AB negativo. Es algo que solo se ha podido demostrar en este milagro eucarístico, no en los demás, porque el gen RH, o sea, el antígeno RH, no se ha podido definir, ni tampoco se ha podido demostrar en la sábana santa ni en el sudario de Oviedo. Ahí solo se ha visto que hay sangre tipo AB, pero el antígeno RH nunca se ha podido aislar. Algo, bueno, algo que al igual que en los otros milagros, no hay signos de putrefacción, que es lo que hemos comentado. Se ha visto que hay material genético, pero no se ha aislado las suficientes bases como para poder clonar al ser vivo del que procede estas fibras de miocardio. Em, Al igual que ha pasado en los otros milagros eucarísticos, pero este lo que tiene de particular es esta foto que vemos aquí, en la esquina derecha. ¿Y qué es lo que se ve aquí? Pues yo tampoco lo veo, ¿no? Pero lo que se ve, lo que ven los patólogos, y si nosotros echamos un poco de imaginación también se ve, es esta célula de aquí, que es un macrófago. Un macrófago, para los que no os acordéis, es una especie de comecocos que va engullendo, va fagocitando pues, desechos que hay en el organismo, bacterias, es decir, todo lo que no sea útil para el organismo lo fagocita, se lo come. Entonces, lo que vemos aquí es un macrófago que acaba de comerse una célula lipídica, ¿vale? O sea, sustancias lipídicas. ¿Por qué? Porque vemos como gotitas grasas aquí, ¿verdad? Entonces, para que un comecocos coma, ¿cómo tiene que estar? Vivo, ¿verdad? Pues para que un macrófago fagocite, también tiene que estar vivo. Entonces, fijaos hasta qué nivel de viabilidad, ¿no? De vida, de hasta qué nivel este tejido cardíaco está vivo, que vemos macrófagos en él. Vemos macrófagos comiendo sustancias en él, ¿vale? Para que imaginéis hasta qué punto está vivo. Y al igual que sucedió en los otros milagros, no es que surgiese la sangre y al momento lo analizasen, no, no, no. Esto lleva un proceso y fue meses más atrás. Entonces es algo que no es explicable que de un trozo de pan salga sangre, salga tejido de miocardio y que este tejido de miocardio esté vivo, ¿vale? Estas son las técnicas que se utilizaron para analizar los procesos que hemos comentado. Y bueno, la mejor forma de acabar es que con este pasaje, con este versículo del Evangelio de Juan, ¿no? De que el Verbo se hizo carne y verdaderamente, ¿no? Como nos demuestran las hostias sangrantes y los milagros eucarísticos, Jesús se hace carne, se hace realidad en cada consagración, ¿no? Entonces, qué mejor manera de recordarlo que en este día del Corpus Christi. Pues nada, espero que os haya gustado y si queréis más vídeos así, pues ponedlo en los comentarios. Un abrazo y que disfrutéis del día. Hasta luego.